¿Alguna vez te has sentido tan lejos de Dios que pensaste que ya no habría vuelta atrás? ¿Alguna vez renegaste de lo que creías? ¿Negaste tu fe en voz alta o en silencio con tus actos? ¿Alguna vez sentiste vergüenza de volver porque pensaste que ya no serías bienvenido? Entonces este video no es casualidad. Este mensaje fue diseñado para ti. Y si te dijera que hay un poder en el cielo tan fuerte, tan escandalosamente amoroso, que incluso aquellos que renegaron de su fe pueden ser restaurados? Y si te dijera que Dios no se aleja de los que dudan, sino que camina hacia ellos en medio de su confusión. Y si te dijera que hay una historia en la Biblia donde un hombre que negó públicamente conocer a Jesús fue no solo perdonado, sino elegido para liderar la expansión de la iglesia primitiva, ¿qué pensarías? En los próximos minutos vas a descubrir que el rechazo no es siempre el final, que la negación no borra el llamado, y que, aunque tú hayas soltado la mano de Dios, Él nunca soltó la tuya. Porque este video es un viaje profundo a través de una historia de traición, de dolor, de lágrimas y de un perdón que solo el cielo puede dar. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando un corazón endurecido se rinde, cuando una boca que negó a Cristo vuelve a confesarlo con fuego, cuando una persona que renegó de su fe se convierte en testimonio viviente del amor más paciente que existe. Y no será solo una historia. Hoy vas a verte reflejado. Vas a entender por qué pasaste lo que pasaste. Vas a descubrir lo que Dios quiere hacer con tu vida a partir de este momento. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a entender que Dios te puede perdonar, vas a comenzar a creer que Dios aún quiere usarte, que tu historia no terminó con tu caída, que tu voz aún puede arder por Él. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que participes activamente. Eso no es solo para el canal, es para tu fe. Deja ahora en los comentarios esta frase: Dios no ha terminado conmigo. Hazlo como una declaración, como una bandera de esperanza, como un acto de humildad y compromiso. Y si puedes, dale un me gusta a este video. No lo hagas por costumbre. Hazlo porque al hacerlo, estás ayudando a que YouTube muestre esta palabra a otras almas heridas, personas que como tú, piensan que ya no hay perdón. Estás participando de la obra, estás difundiendo la verdad, estás siendo parte de esta misión, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es más que contenido, es un refugio para el alma, es iglesia para los que no tienen iglesia. Es altar para los que ya no se atreven a entrar en uno. Y como familia espiritual, tenemos una frase que marca cada estudio, que conecta nuestra fe en comunidad. Escríbela en los comentarios ahora mismo. Paz en Cristo. Esa frase nos recuerda que aunque el mundo grite, aunque nuestro corazón tiemble, la paz de Cristo sigue siendo mayor que nuestra culpa, mayor que nuestras dudas, mayor que nuestras negaciones. Y antes de comenzar, déjame darte una pista. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que tu alma necesita para liberarse del peso que llevas hace años. Ahora sí, prepárate, porque en este viaje vas a ver cómo Dios perdonó a un hombre que renegó de su fe y cómo puede hacer lo mismo contigo. 2. Pedro, el discípulo que negó a Jesús y fue restaurado por amor. Entre todos los hombres que caminaron con Jesús, Pedro era sin duda uno de los más intensos, impulsivo, apasionado, leal, un hombre de convicciones rápidas y declaraciones fuertes. Fue el primero en confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua, fue el que se animó a sacar la espada en el Getsemaní. Pero también fue el que, pocas horas después, lo negó 3 veces. La caída de Pedro no fue accidental, fue progresiva, fue dolorosa y fue pública. En la última cena, Jesús les advirtió que todos se escandalizarían de él esa noche. Y Pedro, como siempre, se adelantó con una promesa:
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Jesús le respondió con una mirada que desarma. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro no creyó. Porque a veces el orgullo espiritual nos hace pensar que somos más fuertes de lo que realmente somos. Esa misma noche, mientras Jesús era arrestado, Pedro lo seguía de lejos. Ya no caminaba junto a él. Lo observaba desde las sombras. El que juró morir por él comenzaba a esconderse. Se acercó al patio del sumo sacerdote. Se calentaba junto al fuego. Y una criada lo miró y dijo, «Tú también estabas con Jesús». Pedro lo negó. «No sé de qué hablas». Minutos después, otra lo reconoció. Este también estaba con Jesús. Y Pedro, con más firmeza, lo negó otra vez. La tercera vez, incluso juró y maldijo, diciendo, «No conozco a ese hombre». Y en ese momento, el gallo cantó. Y según el Evangelio de Lucas, Jesús, que estaba siendo golpeado dentro del palacio, se volvió y lo miró. Esa mirada lo atravesó. No fue una mirada de ira, fue una mirada de dolor, de amor herido, de comprensión profunda. Pedro salió y lloró amargamente. Ese fue el punto de quiebre, el momento exacto en que el hombre fuerte se rompió por dentro. El discípulo seguro se desmoronó. El líder se convirtió en un alma vacía. Y quizás tú entiendes ese momento mejor que nadie. Tal vez también negaste tu fe, no con palabras, pero sí con decisiones. Tal vez viviste como si Jesús no existiera, como si no lo conocieras. Y ahora cargas con la culpa, con la vergüenza, con la sensación de haber traicionado a quien más te amó. Pedro sabía que no había excusas, que no podía mirar atrás y cambiar lo que hizo. Pero Jesús no había terminado con él. Después de resucitar, el ángel que anunció la resurrección dijo algo muy particular a las mujeres en el sepulcro. «Id, decid a sus discípulos y a Pedro». Marcos 16:7. Y a Pedro, ¿por qué ese detalle? Porque Jesús sabía que Pedro pensaba que ya no era digno de ser llamado discípulo. Jesús sabía que Pedro se había excluido, se había condenado, se había enterrado. Pero Jesús no se olvidó de él. Más adelante, en el Evangelio de Juan capítulo 21, Jesús aparece en la orilla del mar. Pedro y los demás estaban pescando. Después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer un hombre que sentía que había fallado a su maestro? Volver a lo que conocía, a lo de antes. Pero desde la orilla un hombre les grita, «Echad la red a la derecha». Pescan en abundancia, y entonces Juan dice, «Es el Señor». Pedro no lo piensa. Se lanza al agua, corre hacia él. Aún con el alma en ruinas, su amor seguía intacto. Jesús ya tenía preparado un desayuno junto al fuego. Pan, peces, silencio. Y entonces, la conversación que cambiaría todo. Jesús no lo confronta con juicio. No le pregunta por qué lo negó. Le pregunta otra cosa. ¿Me amas? 3 veces. Una por cada negación. Y Pedro, quebrado, responde con humildad, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le responde, «Apacienta mis ovejas». Restauración completa. Jesús no solo lo perdona, lo reintegra, le devuelve el propósito, el liderazgo, la confianza. Pedro no es dejado a un lado, es enviado, es reestablecido, es revestido de gracia. Y más adelante, en Hechos 2, es él quien se levanta para predicar en Pentecostés. Es él quien proclama con fuego el nombre de aquel al que antes negó. Es él quien lidera el nacimiento de la iglesia. ¿Y tú? ¿Crees que tus negaciones te descalifican? ¿Crees que tu pecado ha cancelado tu llamado? ¿Crees que no puedes volver? Entonces escucha esta verdad. Dios no ha terminado contigo. Tu traición no tiene la última palabra. Tu caída no define tu destino. Si te arrepientes, de corazón, si corres hacia Él no encontrarás castigo, encontrarás pan, fuego,
Y una pregunta, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque sea entre lágrimas, Él volverá a confiar en ti, volverá a usarte, volverá a llamarte por tu nombre. El corazón roto de Pedro se convirtió en una voz que sacudió naciones, y el tuyo también puede hacerlo. Y si todo lo que acabamos de compartir sobre Pedro resonó en ti, si sentiste que su historia es, de alguna manera, también la tuya, si sabes lo que es fallar en lo más profundo y luego llorar a solas con el alma partida, entonces escucha esto con atención. Tal vez hay algo en tu vida que te ha tenido atado por años, un hábito secreto, un vicio que nadie ve, un pecado recurrente que vuelve como una sombra, una y otra vez, después de cada oración, después de cada promesa de cambio. Yo sé cómo se siente, porque yo también estuve allí. También lloré como Pedro. También quise desaparecer. También pensé que ya no había más gracia para mí. Pero hubo un momento, una decisión, un encuentro con Dios que cambió todo. Y por eso grabé un video especial. Un video donde abro mi corazón y comparto contigo el paso a paso espiritual que me ayudó a salir de un ciclo destructivo que me atormentó durante más de 10 años. Ese video no es un mensaje más, es un mapa. Es una mano extendida para los que ya no tienen fuerzas. Es un camino probado, lleno de fe, de verdad y de restauración. Y está disponible ahora mismo. Solo tienes que hacer clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Si algo dentro de ti está gritando, yo necesito esto, no lo ignores. Haz clic. Hazlo por ti. Hazlo por tu alma. Hazlo porque Dios no ha terminado contigo. Hay cosas que no se vencen con fuerza humana, sino con dirección espiritual. Y a veces, la única diferencia entre seguir atado o comenzar a sanar es dar ese primer paso. Yo estuve encadenado. Hoy, estoy en proceso, pero libre. Y si Dios pudo hacerlo conmigo, puede hacerlo contigo. Haz clic. Nos vemos allá. Y que esta semilla que hoy cayó en tu corazón empiece a germinar desde ahora. 3. Tomás. Cuando la duda y la negación interna se convierten en confesión ardiente. A veces, renegar de la fe no suena como una negación directa. No siempre ocurre con palabras fuertes o declaraciones públicas. A veces, la negación se esconde en la duda, en el escepticismo, en el corazón endurecido que ya no quiere creer. Ese fue el caso de Tomás, uno de los 12 discípulos. Un hombre que caminó con Jesús, que lo vio sanar, que escuchó sus enseñanzas, pero que, después de la crucifixión, ya no pudo creer. Jesús había muerto. Y con él también habían muerto muchos sueños, muchas expectativas, muchas promesas no entendidas. El miedo, la tristeza y la confusión nublaron la fe de Tomás. Y cuando los otros discípulos le dijeron con entusiasmo, «Hemos visto al Señor», él respondió con una frase tan cruda como honesta. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. No creeré. Esa frase corta es más común de lo que pensamos. Muchos de nosotros la hemos dicho en voz baja. Después de una decepción, de una pérdida, de un milagro que no llegó, después de oraciones sin respuesta aparente, después de experiencias que nos hicieron sentir que Dios estaba muy lejos. Tomás no era un incrédulo cualquiera, era un seguidor que se había roto por dentro, un hombre que había creído con fuerza, y que al ver la cruz, quedó con el alma herida. La negación de Tomás no fue escandalosa, pero fue real. Y aquí viene lo más hermoso de esta historia. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez. Tomás estaba con ellos. Las puertas cerradas. Y Jesús apareció. No golpeó. No exigió explicaciones. Simplemente se puso en medio y dijo,
paz a vosotros. Y entonces volvió su mirada hacia Tomás, el que había dicho que no creería, el que exigía pruebas, el que necesitaba tocar. Jesús no lo rechazó, no lo humilló, no le dijo, ¿cómo te atreves? Le ofreció sus heridas. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20:27. ¡Qué ternura! ¡Qué compasión! ¡Qué amor tan personal! Jesús no solo apareció para confirmar su resurrección, apareció por Tomás, por uno que dudó, por uno que renegó en su corazón. Y lo hizo de una forma que solo Tomás podía comprender. No lo obligó a cambiar, le permitió ver, tocar, sentir. Y entonces Tomás cayó de rodillas y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Esa confesión fue una de las más profundas del Nuevo Testamento. Un hombre que había dicho, «No creeré», ahora se rendía totalmente, de la duda a la devoción, del escepticismo al fuego. Y eso, Fernando, es una imagen perfecta de lo que Dios hace con aquellos que renegaron de su fe desde el silencio, desde la desesperanza, desde el agotamiento emocional, porque no todos reniegan con gritos, algunos reniegan con distancia, con frialdad, con indiferencia, y Jesús también va tras ellos. Tal vez tú, como Tomás, estuviste presente en todos los momentos, pero en tu interior te alejaste. Dejaste de creer que Dios aún podía actuar. Te cerraste a lo sobrenatural. Te endureciste por dentro. Y lo entiendes, pero no sabes cómo volver. Hoy, el mismo Jesús que se presentó ante Tomás, se presenta ante ti, y no te exige nada, solo te extiende sus heridas. Te dice, tócame, mírame, estoy vivo, aún puedes volver a creer. Y si tú decides volver a abrir tu corazón, aunque sea con temor, aunque sea con dudas, aunque sea con heridas, vas a ser testigo de algo nuevo. Tomás, según la tradición cristiana, fue misionero en la India. Allí predicó con pasión, entregó su vida por el Evangelio. El que una vez dijo, no creeré, terminó muriendo por aquel que un día le mostró sus llagas. Así actúa Dios. No solo perdona, transforma, no solo restaura, envía, no solo vuelve a encender tu fe, la convierte en fuego para otros. Y si tú te atreves hoy a decir, aunque sea con voz temblorosa, Señor mío y Dios mío, te aseguro que Él va a comenzar un nuevo capítulo en tu historia. No estás demasiado lejos, no estás demasiado endurecido, no estás fuera de su alcance. Tus dudas no lo espantan, tu frialdad no lo aleja, tu incredulidad no cancela su gracia. El corazón apagado de Tomás se convirtió en una confesión ardiente y en una voz poderosa para su generación, y el tuyo también puede serlo. 4. El regreso de Israel en tiempos de Esdras. Cuando todo parece perdido, pero Dios aún llama a su pueblo. A veces, renegar de la fe no es un acto individual, a veces es colectivo. Una generación entera puede olvidarse de Dios, una nación completa puede endurecer su corazón, despreciar los mandamientos y vivir como si el Señor jamás les hubiese hablado. Así sucedió con el pueblo de Israel. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, les había dado tierra, identidad, promesas eternas. Les había hablado cara a cara a través de Moisés y más tarde a través de los profetas. Pero Israel, una y otra vez, se alejó. Renegó. Prefirió los ídolos de las naciones. Se mezcló con el mundo. Cambió la gloria por la vergüenza. Dios fue paciente. Envió advertencias, llamados al arrepentimiento, lágrimas de profetas. Pero llegó el punto en que la consecuencia fue inevitable. El templo fue destruido, la ciudad santa arrasada, el pueblo llevado cautivo a Babilonia. Durante décadas, los israelitas vivieron como esclavos. Una generación completa creció lejos de Jerusalén.
lejos del altar, lejos del pacto. Y muchos pensaron, esto se acabó, Dios ya no está con nosotros. ¿Te suena familiar? ¿No es ese el mismo pensamiento que invade el corazón de alguien que ha renegado de su fe? Ya lo arruiné todo. Dios ya no me va a recibir. No hay regreso posible. No merezco restauración. Pero aquí es donde la gracia de Dios rompe toda lógica. Después de 70 años de exilio, Dios despierta el corazón de un rey extranjero, Ciro, y a través de él, libera al pueblo, ordena la reconstrucción del templo, autoriza el regreso de los exiliados. Y aquí entra en escena un hombre clave, Esdras, un escriba, un maestro de la ley, un líder con el corazón quebrantado por el pecado de su pueblo, un hombre que, en 1900, en medio del polvo y de las ruinas, aún cree que Dios puede restaurar. Cuando Esdras llega a Jerusalén, se encuentra con una ciudad sin murallas, con un altar derribado, con un pueblo mezclado con costumbres paganas y con una fe desgastada. Pero en lugar de juzgar, Esdras se postra, llora, ora, clama. Dios mío, estoy avergonzado y confundido para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. ¡Qué oración tan sincera! No intenta justificarse, no se excusa, reconoce, se quebranta, pide misericordia. Y lo que ocurre después es poderoso. El pueblo comienza a regresar a Dios, a reconstruir el altar, a restaurar la adoración, a renovar el pacto, no porque eran perfectos, no porque lo merecían, sino porque Dios nunca los dejó de amar. Lo meino metzi, ¿puedes ver? La restauración no comenzó con un ejército, ni con riquezas, ni con un templo. Comenzó con un corazón que se arrepiente, con una comunidad que, habiendo renegado, decide regresar. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez tú, como Israel, te alejaste, te olvidaste de tus promesas, abandonaste el altar, tal vez te mezclaste con el mundo, tal vez cambiaste la palabra por la costumbre, tal vez renegaste no solo con palabras, sino con indiferencia. Y ahora sientes que tu fe está en ruinas, que tu templo interior está destruido, que no hay nada que restaurar. Pero escucha esto, Dios no ha revocado su llamado, Él no se ha olvidado de ti, y aunque tus muros estén caídos, Él aún puede reconstruir. Si hoy decides hacer lo que hizo Esdras, si te humillas, si oras, si vuelves al pacto, vas a comenzar a ver una restauración real. Tal vez no será inmediata, tal vez habrá escombros que remover, tal vez tendrás que tomar decisiones duras, pero la presencia de Dios volverá. Él no desprecia a su pueblo. Él no cancela las promesas que dio. Él no cierra la puerta aunque hayamos renegado. Él espera. Él llama. Él despierta corazones. Él restaura ciudades espirituales enteras a partir del clamor sincero de uno. Y si hoy tú eres ese uno, si tú decides dejar de vivir en exilio espiritual, Él va a comenzar a levantar los muros que un día se cayeron, va a reconstruir tu altar y va a llenar tu templo con su gloria. La nación que renegó de su fe fue restaurada por la fidelidad de Dios, y tu alma, tu casa, tu historia, también pueden serlo. 5. El testimonio de Pablo. Cuando el perseguidor se convierte en predicador. Si existe alguien en las Escrituras que pueda ser señalado como un renegado de la fe con todas las letras, es Saulo de Tarso, a quien más adelante conoceríamos como el apóstol Pablo. Un hombre que no solo dudó del Evangelio, sino que lo combatió con pasión. Lo rechazó públicamente y persiguió sin descanso a los seguidores de Jesús. Y lo hizo con convicción religiosa. Creía que estaba sirviendo a Dios. Pensaba que erradicar la naciente iglesia era defender la pureza de la fe de sus padres. Era fariseo.
formado a los pies de Gamaliel, celoso por la ley, intachable ante los ojos de los hombres, pero completamente ciego al mover de Dios. Su negación no era desde la debilidad, como Pedro, ni desde la duda, como Tomás, ni desde la indiferencia, como el pueblo de Israel en el exilio. La negación de Saulo era activa, era violenta, era declarada, y aún así, Jesús lo llamó. ¿Puedes entender la magnitud de esto? El mismo Jesús a quien Saulo rechazaba, se le apareció, lo confrontó, lo quebró y lo escogió. En el camino a Damasco, mientras planeaba capturar a más cristianos, una luz lo envolvió, lo derribó del caballo y una voz celestial lo atravesó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió, «¿Quién eres, Señor?» Y Jesús le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Hechos 9:4-5. Y esa fue la primera grieta en su corazón de piedra. Saulo quedó ciego por 3 días. No comió, no bebió, solo pensó, solo lloró, solo escuchó. Dios le habló a través de Ananías, un discípulo valiente, quien a pesar del temor, obedeció. Y fue él quien oró por Saulo. Y fue a través de esa oración que sus ojos fueron abiertos, su alma fue sanada, y su llamado fue sellado. Desde ese momento, el perseguidor se volvió predicador. El que negaba la fe se convirtió en el mayor proclamador de ella. Y lo más impactante no es solo su transformación, es que Dios no lo relegó a la última fila. Dios lo puso al frente. Le confió revelaciones profundas. Le permitió escribir gran parte del Nuevo Testamento. ¿No es eso escandaloso? Dios no solo lo perdonó, lo posicionó, lo empoderó, lo envió. Pablo jamás ocultó su pasado. No maquilló su historia. La usó como parte de su mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15:10. Y eso, Fernando, es lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú has renegado de tu fe, quizás no fuiste perseguidor, pero quizás fuiste indiferente, o te alejaste, o despreciaste lo que antes valorabas, o te volviste frío, o hablaste contra lo que una vez predicaste, y hoy sientes que no hay forma de que Dios te vuelva a mirar, que no eres digno ni siquiera de pedir perdón, que no hay forma de borrar lo que hiciste o dijiste. Pero escucha esto. La gracia de Dios no se basa en tu dignidad. Se basa en su amor. Y su amor nunca ha dependido de lo que tú hiciste. Depende de quién Él es. Y Él es misericordia. Es perdón. Es redención. Dios no solo quiere traerte de regreso, quiere usarte. Quiere que tu testimonio sea un canal de poder, que tu historia sea un puente para otros, porque, como Pablo, tú puedes decir un día, antes fui enemigo, pero ahora por gracia soy siervo. Tal vez hay personas que no van a perdonarte. Quizás tu pasado pesa demasiado en la memoria de algunos. Pero eso no detuvo a Pablo. Y no debe detenerte a ti. Porque Dios no llama a los perfectos, llama a los quebrantados, a los que se dejan moldear, a los que, como Saulo, se caen del caballo y permiten que el Espíritu los levante. Tú no eres demasiado sucio, ni demasiado lejos, ni demasiado perdido. Eres el candidato perfecto para ser un testimonio viviente de gracia. Y si hoy decides dejar atrás la culpa, el orgullo, la negación, y te rindes de verdad ante Jesús, vas a ver lo que Él puede hacer con alguien que otros ya habían descartado. Pablo es la prueba eterna de que Dios puede hacer de un renegado un apóstol, de un enemigo un hijo, de un perseguidor un instrumento escogido. Y tu historia, si la pones en sus manos, puede ser aún más poderosa que tu error. 6. El regreso del hijo pródigo.
cuando la vergüenza se convierte en fiesta y restauración. Entre todas las parábolas que Jesús contó, una se destaca por su fuerza emocional, su profundidad espiritual y su mensaje directo al corazón de aquellos que se sienten lejos. La historia del Hijo Pródigo. Y aunque la hemos escuchado muchas veces, quizás nunca la has escuchado como alguien que se vio reflejado en él. Porque el Hijo Pródigo no era un desconocido del Padre, era parte de la casa, tenía herencia, tenía acceso, tenía nombre, pero un día renegó de todo. Dijo con sus actos: no quiero tu autoridad, no quiero tus reglas, no quiero tus tiempos, dame lo que me corresponde y déjame vivir como quiera. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces, consciente o no, le dijimos lo mismo a Dios? Tomamos lo que Él nos dio: vida, talentos, oportunidades, conocimiento de la verdad, y lo llevamos lejos, a una tierra lejana, a lugares donde su voz no incomodara, donde su palabra no confrontara, donde su presencia no nos corrigiera. Y, allí, como el Hijo Pródigo, derrochamos todo. Vivimos como si Él no existiera. Gastamos el alma en relaciones vacías, el corazón en placeres pasajeros, el cuerpo en decisiones que nos dejaron vacíos, y nos encontramos solos, sin recursos, sin dignidad, sin dirección. La Escritura dice que el Hijo terminó cuidando cerdos. Para un judío, eso era el fondo del pozo, la última línea de la humillación. Y en ese momento, la realidad lo golpeó, despertó. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Ese instante fue clave, porque antes de volver a la casa, volvió en sí. La restauración no comienza con pasos físicos, sino con un despertar del alma. Y ese despertar lo llevó a una decisión: volveré, no como hijo, no con exigencias, volveré como siervo, volveré pidiendo misericordia, volveré sin títulos, solo con el deseo de estar cerca del Padre. Y comenzó el camino de regreso. Ahora detente, porque aquí es donde muchos se frenan. Muchos quieren volver, pero la culpa los detiene. El orgullo los retiene. La vergüenza los paraliza. Pero lo que ocurre después es una de las imágenes más poderosas de todo el Evangelio. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Lucas 15:20. El padre lo estaba esperando. No lo interceptó con juicio, sino con carrera. No le exigió explicaciones, le dio un abrazo, y mientras el hijo comenzaba su discurso ensayado, el padre lo interrumpe. No deja que termine. Llama a los siervos, ordena que le pongan la mejor ropa, el anillo, las sandalias, y proclama: este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15:24. Y hacen fiesta. ¿Puedes ver lo que pasó? El hijo que renegó fue restaurado con honra. No fue tolerado. Fue celebrado. No fue relegado. Fue abrazado. No fue castigado. Fue recibido como si nunca se hubiera ido, porque así es el corazón del Padre. Él no guarda rencor. Él no te recuerda tus pecados cada día. Él no mide tu arrepentimiento por lágrimas, sino por tu decisión de volver. Y tal vez tú hoy eres ese hijo. Tal vez has estado lejos. Tal vez sabes que tomaste el camino equivocado. Tal vez pasaste años viviendo como si Dios no fuera tu Padre. Y ahora, con el alma cansada, quieres volver. Pero no sabes si serás recibido. La respuesta es sí. 1000 veces sí. Dios te está esperando. Te ve desde lejos, y no solo está dispuesto a recibirte, está corriendo hacia ti. Su abrazo ya está listo. El anillo de tu identidad está preparado. La túnica de restauración te está esperando. Pero hay algo más, algo que pocos notan. En la historia,
hay otro hijo, el hermano mayor. Él representa a muchos que nunca se fueron, pero tampoco entendieron al padre. Cuando ve la fiesta se enoja. Cuando escucha que su hermano fue restaurado se ofende y dice: He aquí tantos años te sirvo y nunca me has dado ni un cabrito. Lucas 15:29. Pero el padre le responde con dulzura: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta, porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido. La gracia no es lógica, es escandalosa. No cabe en corazones orgullosos, solo en corazones quebrantados. Y eso es lo que Dios quiere hoy de ti. No excusas, no teología perfecta, solo un corazón que diga: Padre, he pecado, pero quiero volver. Y si lo haces, la respuesta no será juicio, será fiesta. El hijo que renegó de su casa fue restaurado con honra y se convirtió en símbolo eterno de un Dios que siempre espera, siempre ama y siempre perdona. 7. El quebranto de Elías. Cuando hasta los más ungidos sienten que ya no pueden más. No todos los que reniegan de su fe lo hacen por rebeldía. A veces, la negación nace del cansancio, del agotamiento profundo, de la sensación de haber dado todo y no ver resultados. Ese fue el caso de Elías. Elías fue un profeta poderoso, valiente, ungido, el instrumento de Dios para confrontar la idolatría en los días oscuros de Israel, cuando Acab y Jezabel habían contaminado la nación con la adoración a Baal. Fue Elías quien desafió a los profetas falsos en el monte Carmelo. Fue él quien oró, y descendió fuego del cielo, quien declaró la palabra de Dios con autoridad, quien vio al pueblo gritar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primero Reyes 18:39. Pero después de esa gran victoria, vino el ataque. Jezabel juró matarlo, y Elías, que había enfrentado multitudes, corrió. Sí, corrió, y se escondió. No por cobardía, por agotamiento, por quebranto emocional, por sentirse solo. Se sentó debajo de un enebro en el desierto y oró, no para ser usado, sino para morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. ¿Te das cuenta? Un hombre que había visto milagros, que había oído la voz de Dios, que había confrontado a reyes, ahora estaba deseando desaparecer. Y eso, Fernando, también es una forma de renegar. Cuando decimos: no quiero seguir, no tiene sentido, no puedo más. Muchos creyentes que aman al Señor han llegado a ese punto. Predicadores, intercesores, evangelistas, personas fieles que un día dijeron: hasta aquí llego. Y en ese momento, cuando la fe se apaga y el alma se desploma, es cuando más necesitamos saber cómo actúa Dios. Y lo que hace con Elías es un retrato perfecto del carácter del Padre. Dios no lo reprende, no lo abandona, no le dice: tanto que hice por ti y así me pagas. Le envía un ángel, pero no un ángel para dar palabra, sino para darle pan y agua y descanso. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primero Reyes 19:7. ¡Qué ternura! ¡Qué gracia! Elías necesitaba primero ser restaurado por dentro antes de poder volver a oír. Dios no lo empujó, lo nutrió, lo cuidó, lo esperó, y después de fortalecerlo lo llevó al monte Horeb. Allí, Elías esperó encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos. Dios vino en un silbo apacible y delicado, porque cuando el corazón está herido no necesita ruido, necesita susurros, no necesita más tareas, necesita presencia. Y fue en ese susurro que Elías se quebró, cubrió su rostro, y escuchó al Señor preguntarle: ¿qué haces aquí, Elías? No fue un reproche,
Fue una invitación a hablar, a desahogar, a vaciarse. Y Elías lo hizo. Dijo que se sentía solo, que todo había sido en vano, que nadie más quedaba fiel. Y entonces Dios le reveló algo que él no sabía. Aún había 7,000 que no se habían doblado ante Baal. Él no estaba solo. Solo estaba cansado. Solo estaba desalineado. Solo necesitaba volver a escuchar. Y después de ese encuentro, Dios no lo dejó en la cueva. Le dio una nueva misión, le renovó el propósito, le dio sucesores y lo preparó para su partida gloriosa. Elías no murió, fue llevado al cielo en un torbellino, pero antes de eso, fue restaurado en su fe. ¿Y tú? Tal vez no renegaste, gritando que no creías. Tal vez no fuiste como Pedro o Pablo, pero quizás llegaste a un punto en que te sentiste tan agotado, tan defraudado, tan solo, que quisiste rendirte, y tu fe comenzó a apagarse, tu llamado a enfriarse, tu oración a silenciarse. Y hoy estás como Elías, sentado debajo de un árbol pidiendo desaparecer. Pero escucha esto. Dios te envía pan, y agua, y descanso, no para que te quedes ahí, sino porque largo camino te resta. Hay más por hacer, más por decir, más por ver. Tu historia no termina en el desierto, termina en la gloria. Y si hoy tú decides abrir tu corazón, permitirle a Dios que susurre otra vez, que te levante, que te nutra, Él te va a mostrar que aún no ha terminado contigo. Elías, el profeta quebrado, se convirtió en símbolo de restauración, de poder, de fuego que no se apaga. Y tú también puedes serlo. No todo está perdido, no todo fue en vano, y no estás solo. 8. Moisés. Cuando el pasado vergonzoso no impide el llamado de Dios. Si alguna vez pensaste que tu historia te descalifica, que tus errores pasados te dejaron marcado para siempre, que Dios no podría usar a alguien como tú por lo que hiciste, entonces necesitas conocer con profundidad la historia de Moisés, porque antes de ser el gran libertador de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios, el profeta que dividió el mar rojo con su vara, Moisés fue un renegado, un fugitivo, un hombre marcado por su fracaso. Nació en Egipto, pero no era egipcio. Fue criado en palacio, pero no pertenecía allí. Llevaba dos identidades dentro de sí, una externa de nobleza y poder, y otra interna reprimida de hebreo y esclavo. Creció viendo la opresión de su pueblo, sintiendo la injusticia, pero sin saber cómo reaccionar correctamente. Hasta que un día, cuando ya era adulto, vio a un egipcio golpeando a un hebreo y en un acto de ira y de intento desesperado por hacer justicia, Moisés lo mató. Y no solo eso, intentó ocultar el cuerpo. Al día siguiente, al ver que su acción era conocida, huyó, corrió al desierto. Se exilió durante 40 años. 40 años. Es decir, Moisés no cometió un pequeño error, no tuvo un mal día. Tuvo un pasado que lo empujó a esconderse durante casi media vida. En el desierto se convirtió en pastor. Tuvo una nueva familia, una vida simple, anónima. Y probablemente se convenció de que esa sería su historia final. Silencio, rutina, lejanía. Pero entonces, Dios lo llamó. Desde una zarza ardiente, el fuego de la presencia lo sorprendió, y una voz lo atravesó. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Éxodo 3, 4, 5. Y luego vino el llamado. He visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librarlos, y te envío a ti. Éxodo 3, 7, 10. Pero Moisés no lo podía creer. No entendía cómo Dios podía querer usarlo. Él, que había fracasado, que había huido, que tenía sangre en sus manos, que había pasado años renegando de todo, de su origen, de su propósito, de su pasado. Por eso comenzó a poner excusas. ¿Quién soy yo para ir?
¿Qué les voy a decir? No sé hablar bien. Nadie me creerá. Envíalo a otro. 5 excusas. 5 formas de decir, no soy digno. Pero Dios no aceptó ninguna, porque cuando Él te llama, no lo hace basado en tu historia, sino en su propósito. No se impresionó con los traumas de Moisés. Tampoco ignoró su dolor, pero tampoco lo dejó quedarse allí. Dios le dio señales. Le mostró que estaría con él. Le prometió respaldo y lo envió, y el resto de la historia la conocemos. Moisés se convirtió en el instrumento de la liberación, en el legislador de Israel, en el hombre que vio la gloria de Dios pasar, en el líder que formó a una nación, pero nunca olvidó quién había sido, y por eso su humildad fue real, su dependencia total, su liderazgo quebrantado y profundo. ¿Y tú? ¿Hay un pasado que todavía te acusa? ¿Una etapa de tu vida que te avergüenza? ¿Un pecado que cometiste y que sientes que te persigue como una sombra? ¿Palabras que dijiste? ¿Personas que lastimaste? ¿Un llamado que abandonaste? ¿Has pensado que ya es tarde? ¿Que Dios seguramente escogió a alguien más? ¿Que tú ya no eres opción? Entonces escucha esta verdad. Dios no desecha a los que fallaron. Dios redime a los que se arrepienten. Moisés cometió un crimen. Huyó. Se escondió. Vivió décadas como si su llamado hubiese muerto. Pero Dios no había olvidado su nombre, ni su propósito, ni su fuego. Y cuando llegó el momento, Dios lo llamó desde la zarza y le dijo que todavía había algo por hacer. Y hoy, esa zarza puede estar ardiendo dentro de ti. Esa voz puede estar susurrándote lo mismo. He visto tu dolor, he oído tu clamor, y he venido para enviarte otra. ¿Ves? No importa si te perdiste 40 años, Dios puede restaurarlo todo en uno solo. No importa lo que hiciste. Importa lo que decidas hoy. Moisés volvió a Egipto no con orgullo, sino con un corazón quebrantado. Y ese es el tipo de corazón que Dios usa. Tu historia rota no te descalifica. Es la plataforma perfecta para mostrar su gloria. Hoy puede comenzar el capítulo más poderoso de tu vida. Si tan solo te atreves a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. 9. La restauración de Natán. El profeta y el poder de confrontar con amor. Hay personas que no reniegan de su fe con palabras, pero se silencian cuando deberían hablar. Se esconden detrás de una falsa paz cuando Dios los llama a confrontar, en verdad. Y aunque eso también es una forma sutil de negación, cuando es restaurada por la gracia de Dios, puede convertirse en una de las expresiones más poderosas del ministerio profético. Uno de esos hombres fue Natán. Natán no es de los profetas más predicados. No hay grandes milagros registrados en su nombre. No hay libros con su firma. Pero hay algo que hizo, que fue tan poderoso, que hasta el día de hoy sigue estremeciendo a quienes lo escuchan. Confrontó al rey David, con amor, firmeza y dirección divina. Pero antes de ese momento, Natán también fue un hombre que aprendió a rendir su voluntad. Un profeta que tuvo que madurar su voz y entender que hablar por Dios no es decir lo que uno quiere, sino obedecer incluso cuando duele. Recordemos el contexto. David, el rey elegido por Dios, el hombre conforme al corazón del Señor, había cometido 2 pecados gravísimos, adulterio con Betsabé y asesinato de Urías, y por un tiempo guardó silencio. Nadie lo confrontó, nadie le habló, y Dios tampoco. Pero entonces Dios habló, y no lo hizo directamente con David, lo hizo con Natán. Y aquí es donde entra la escena más delicada del profetismo. Cuando debes hablar con alguien más grande que tú. Cuando sabes que tu palabra puede desatar una guerra o una redención. Natán no se negó a hablar, pero fue sabio. No fue frontal ni brusco. No humilló al rey. Le contó una historia,
una parábola que hablaba de un hombre rico que le quitó la única corderita a un hombre pobre. David, sin saber que se trataba de él, se indignó. «¡Ese hombre debe morir!» Y Natán, con el corazón latiendo, le respondió con una frase que cortó el aire. «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12:7. Silencio. No hay registro de gritos. No hay resistencia. Solo quebranto. Solo confesión. Solo lágrimas. David cae. Se rinde. Y en ese momento se activa el perdón. Se reinicia la restauración. Pero lo que muchos olvidan es que sin Natán, eso no habría ocurrido. Alguien tenía que hablar. Alguien tenía que amar tanto a David y tanto a Dios como para arriesgar su posición, su reputación y quizás su vida para traer luz al pecado oculto. Y ese alguien fue Natán. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Mucho más de lo que imaginas. Quizás tú no pecaste como David. Quizás no negaste a Jesús como Pedro, ni perseguiste a la iglesia como Pablo, ni te alejaste como el hijo pródigo, pero tal vez renegaste de tu fe. Al callar, al ver a alguien destruir su vida y no decir nada, al saber lo que Dios quería y no tener el valor de actuar, al sentir que el Espíritu te empujaba a hablar, pero quedarte quieto por temor. Eso también es una forma de negación. Una negación pasiva, pero peligrosa. Natán nos enseña que la voz profética verdadera no es la que grita, sino la que obedece. Y hoy, más que nunca, Dios necesita hombres y mujeres como Él. Personas que hablen con verdad, pero también con compasión. Que digan lo que el cielo dicta, sin añadir su orgullo, pero tampoco con cobardía. Porque el propósito de la corrección no es el juicio, es la restauración. Y gracias a Natán, David fue restaurado. Escribió el Salmo 51. Volvió a alabar. Volvió a reinar con humildad. Y Dios, en su gracia, le dio otro hijo con Betsabé, Salomón. El fruto de una restauración guiada por la obediencia. Y tú, que quizás has estado mudo por años, por temor a fallar, por miedo al rechazo, o por pensar que no tienes autoridad para hablar. Dios quiere restaurar también tu voz, tu llamado, tu sensibilidad, tu asignación profética, no para que critiques, sino para que levantes, no para que expongas, sino para que sanes, no para condenar, sino para redimir. Hoy es tiempo de volver a hablar, de volver a obedecer, de volver a ser un Natán, aunque no tengas plataforma, aunque no tengas púlpito, aunque nadie conozca tu nombre, Dios sí lo conoce. Y está esperando que digas, heme aquí, envíame a mí, porque a veces el perdón de un David depende del valor de un Natán. Si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje tocó una parte muy íntima de tu alma, y eso ya dice mucho de ti. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un video como este. Porque no es un video cómodo. No es una historia bonita para entretener. Es un espejo, un grito desde el cielo, una señal clara de que Dios no ha terminado contigo. Hoy recorrimos las Escrituras como quien recorre una sala llena de corazones rotos, de negaciones, de fracasos, de huidas, pero también de encuentros, de restauraciones, de nuevos comienzos. Pedro negó y fue perdonado. Tomás dudó y fue convencido. Israel se exilió y fue llamado de vuelta. Pablo persiguió y fue transformado. El hijo pródigo se rebeló y fue abrazado. Elías se agotó y fue nutrido. Moisés huyó y fue enviado. Natán cayó y fue instrumento de restauración. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu negación? ¿Fue con palabras, con decisiones, con silencios, con indiferencia, con abandono? Tal vez durante años has vivido con una pregunta escondida en tu interior. ¿Será que Dios todavía me quiere? Y hoy, a través de este mensaje, la respuesta ha quedado más que clara. Sí, Él te quiere. Él te espera.
Y Él te llama por tu nombre. No para que te castigues, no para que vivas recordando tus errores, sino para que vuelvas, para que sanes, para que testifiques, para que sirvas. Por eso, quiero invitarte a hacer algo ahora. Escribe en los comentarios esta frase: he renegado, pero hoy regreso con el corazón rendido. Hazlo como una señal, como un acto espiritual, como una declaración pública de que el enemigo no tendrá la última palabra sobre tu historia. Yo leo cada comentario, cada frase, cada nombre. Y quiero saber quiénes son los valientes, los sinceros, los restaurados que están levantando la mano desde su lugar, diciendo: yo también fui Pedro, yo también fui Pablo, yo también me fui, pero hoy estoy volviendo. Y si este video te ha tocado, si sientes que te habló Dios y no un hombre, entonces te pido con humildad que te suscribas a este canal. No por números, no por fama, sino porque este canal es un altar, es un lugar de encuentro, es una casa para los que se habían perdido. Cada video aquí está diseñado como un pan para el alma, y tú puedes ser parte de esta mesa. Además, si todavía no lo hiciste, dale me gusta a este video. No porque yo lo necesite, sino porque YouTube solo promueve lo que la gente muestra que ama. Y hay muchas personas allá afuera, perdidas, vacías, quebradas, esperando este mensaje. Cuando tú le das me gusta, estás haciendo evangelismo. Estás obligando al algoritmo a actuar como un instrumento de Dios. Y si tú compartes este video, aunque sea con una sola persona, puede que esa persona comience hoy un proceso de restauración eterna. ¿No vale la pena? Por último, hay un video especial que te está esperando. Lo encuentras en el primer comentario fijado aquí abajo. Allí te comparto, con toda sinceridad, el proceso paso a paso que me ayudó a romper un pecado que me ató por más de 10 años. Un ciclo que me destruyó en silencio. Una guerra espiritual que no podía vencer solo, hasta que entendí la estrategia correcta. Y ahora, esa misma estrategia está disponible para ti. Haz clic en el link. No lo dejes para después, porque tu restauración no empieza mañana, puede empezar hoy. Ahora, quiero que hagamos una cosa final. No cierres este video aún, quédate un minuto más, solo un minuto. La música va a empezar a sonar. Un instrumental suave, que no es casual. Es un espacio sagrado, para que pienses, para que ores, para que le digas a Dios con palabras tuyas que estás de vuelta, que aunque renegaste, estás aquí, y estás dispuesto a volver a caminar con Él. No apagues esta conexión, no la interrumpas. Dios está contigo. Él aún cree en ti, y esta apenas ha sido la primera página de tu nueva historia. Nos vemos en el próximo video, pero sobre todo, nos vemos en el corazón del Padre.